Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula y las series turcas que tanto nos encantan. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos a todos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que increíblemente bien, listos para sumergirnos en un tema que, les prometo, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado un auténtico revuelo, de un detalle que nos hace suspirar y preguntarnos una y otra vez: el regalo de Hande a Kerem. Si han leído bien y si son fans de esa pareja que nos ha conquistado a todos con su química en pantalla, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar el misterio detrás de ese obsequio, un tesoro increíble que, según los rumores y las filtraciones que hemos logrado conseguir, ha sido un gesto de amor, de agradecimiento, o tal vez de algo más profundo. Prepárense porque vamos a ir más allá de las apariencias y a intentar entender qué significa este regalo para ellos, para su relación y para nosotros, sus fieles seguidores. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic mágico al botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si les gusta lo que ven, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No querrán perderse las sorpresas que tenemos preparadas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El título de hoy, el regalo de Hande a Kerem, un tesoro increíble, no es casualidad. Está diseñado para capturar su atención, pero también para reflejar la magnitud de lo que este gesto parece representar. Cuando hablamos de celebridades, a menudo nos enfocamos en sus proyectos, en sus escándalos, en sus noviazgos y rupturas. Pero a veces son los pequeños detalles, los gestos privados, los que realmente nos revelan la esencia de sus relaciones. Y este regalo, según lo que hemos podido averiguar, entra directamente en esa categoría. Para entender la importancia de este regalo, debemos recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama turco e internacional. Su química en la serie Senkalkam traspasó la pantalla, y lo que comenzó como una relación profesional, se transformó en un romance que mantuvo a millones de fans pegados a sus pantallas y a sus redes sociales. Durante mucho tiempo fueron el centro de atención, y cada aparición pública, cada fotografía, cada comentario, era analizado con lupa por la prensa y por sus seguidores. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complicadas. La fama, la distancia, las exigencias de los rodajes, todo puede poner a prueba hasta la relación más sólida. Y aunque Hande y Kerem nos mostraron momentos de felicidad genuina, también hubo especulaciones, rumores de crisis e incluso, finalmente, una separación que para muchos fans fue un golpe duro. Sin embargo, el cariño y la admiración que sienten mutuamente, o al menos eso es lo que transmiten públicamente, parece haber perdurado. Y es aquí donde entra el misterioso regalo. ¿De qué se trata este tesoro increíble? Las informaciones que han llegado a nuestros oídos son variadas y, como suele suceder, no todas confirmadas al 100%. Algunos medios sugieren que podría ser una pieza de joyería exclusiva, algo diseñado específicamente para Kerem, quizás con algún significado personal para él o para su historia juntos. Otros apuntan a un objeto de arte, algo que refleje su gusto o una pasión compartida. Y luego están las teorías más románticas, aquellas que hablan de un objeto que simbolice un recuerdo especial, un viaje, una experiencia vivida por ambos. Lo cierto es que la naturaleza exacta del regalo sigue siendo un tanto enigmática. Sin embargo, la manera en que se ha manejado la noticia, la sutil difusión de la información, sugiere que no es un regalo cualquiera. No es un detalle que se comparta a la ligera. Pareciera ser algo íntimo, algo que Kerem ha recibido en privado, pero cuya existencia ha logrado trascender. Y eso, créanme, aumenta aún más el interés. ¿Por qué Hande haría este regalo? Las posibilidades son amplias. Podría ser un gesto para conmemorar un aniversario importante, incluso después de la ruptura. A veces las relaciones cambian, pero el afecto y el respeto mutuo permanecen. Podría ser una forma de agradecerle por algo específico, quizás por su apoyo en un momento difícil, o por un proyecto conjunto que fue particularmente significativo. O quizás, y esto es lo que más nos gusta imaginar, podría ser una señal de que el amor, en alguna de sus formas, nunca muere realmente. Pensemos en Kerem.
¿Cómo habrá reaccionado al recibir este tesoro increíble? Siendo un artista, un actor que ha demostrado ser sensible y apasionado, es probable que haya valorado enormemente el gesto. Un regalo así, cargado de significado y de historia, seguramente le habrá tocado el corazón. Imaginemos la escena, una entrega discreta, quizás con una nota personal, unas palabras que digan más que 1000 gestos. Es la clase de detalles que construyen los recuerdos y que, incluso con el paso del tiempo, permanecen. Además, este regalo se produce en un momento interesante. Ambos, Hande y Kerem, han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Han sido vinculados con otras personas, han emprendido nuevos proyectos, han continuado su camino. Y aún así, este detalle emerge. ¿Significa esto que todavía hay un hilo conductor que los une? ¿Es una forma de cerrar capítulos, o quizás de mantener abierta una puerta? El misterio, como ven, es lo que nos mantiene enganchados. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, un gesto como este puede ser interpretado de 1000 maneras. Para algunos es la prueba definitiva de que su amor sigue vivo, aunque sea de una forma diferente. Para otros es simplemente un acto de amistad madura y de reconocimiento mutuo. Y para los más escépticos, puede ser una estrategia de relaciones públicas, una forma de mantener viva la llama de la atención sobre ellos. Lo que sí es seguro es que ha generado conversación, y eso, para los protagonistas y para nosotros, los que seguimos sus pasos, ya es un éxito. Vamos a especular un poco más. Si fuera una joya, ¿qué tipo de joya? ¿Un collar con un colgante significativo? ¿Un anillo que simbolice algo más que una promesa? Si fuera un objeto de arte, ¿qué estilo de arte? ¿Algo abstracto que represente la complejidad de sus emociones, o algo figurativo que evoque un momento concreto de su relación? La belleza de estas conjeturas es que nos permiten imaginar escenarios, nos permiten crear nuestras propias narrativas sobre su historia. Recuerden que Hande Erçel es conocida por su buen gusto, por su elegancia y por su aprecio por las cosas bellas. Y Kerem Bürsin, por su parte, ha mostrado ser un hombre con profundas inquietudes artísticas y un gran aprecio por la autenticidad. Por lo tanto, es de suponer que el regalo, sea lo que sea, estaría a la altura de sus personalidades y de la magnitud de su conexión. Un tesoro increíble no es algo que se elige a la ligera. Implica reflexión, implica conocimiento profundo de la otra persona. Piensen en los fans. Para aquellos que apostaron por su amor, que soñaron con verlos juntos para siempre, este regalo es un soplo de esperanza. Es la confirmación de que quizás la historia no terminó como esperaban, pero que el cariño y la admiración sí. Y eso en sí mismo, ya es un tesoro. Los fans de Hande y Kerem son conocidos por su lealtad y por su intensidad. Han seguido cada paso de su relación, han celebrado sus éxitos y han lamentado sus tristezas. Un detalle como este, por discreto que sea, es un bálsamo para sus corazones. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo de las celebridades, la información es a menudo fragmentada, manipulada o simplemente especulativa. Debemos separar la realidad de la ficción, la noticia confirmada del rumor. Sin embargo, el hecho de que se hable de un tesoro increíble, de un regalo con estas características, ya nos dice mucho. Nos habla de una relación que, a pesar de las vicisitudes, ha dejado una marca imborrable. ¿Podría este regalo ser un mensaje? ¿Un mensaje para Kerem, para el público, o quizás para ellos mismos? Un recordatorio de lo que fue, de lo que es, o de lo que podría llegar a ser. En el fondo, todos buscamos conexión, buscamos que las personas que han sido importantes en nuestra vida sigan siendo parte de ella, de alguna u otra forma. Y este regalo, si es como lo pintan, parece ser una manifestación de ese anhelo. Analicemos la palabra tesoro. Un tesoro implica valor, importancia, algo que se guarda con celo, que se protege, que se atesora. Si Hande considera este regalo como un tesoro, y si lo ha compartido con Kerem como tal, entonces el significado va más allá de lo material. Es un tesoro emocional, un tesoro de recuerdos, de experiencias compartidas. Es la materialización de una etapa importante de sus vidas, una etapa que sin duda los marcó a ambos. Y aquí es donde quiero invitarlos a reflexionar conmigo. ¿Qué significa para ustedes un regalo así? ¿Qué importancia le dan a los gestos íntimos en las relaciones? ¿Creen que el amor verdadero, incluso cuando toma caminos diferentes, deja siempre una huella imborrable?
Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Hemos hablado mucho sobre el qué, sobre el quién, sobre el por qué. Pero también es importante considerar el impacto. Este tesoro increíble no solo afecta a Ande y Kerem, sino que también alimenta nuestra imaginación, nuestras esperanzas y a veces nuestras decepciones como espectadores. Nos recuerda que detrás de los personajes es de ficción que tanto amamos, hay personas reales con emociones complejas, con historias que se entrelazan y se separan. Y es precisamente esta humanidad, esta vulnerabilidad, lo que hace que Ande Erçel y Kerem Bürsin sigan siendo tan fascinantes. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un espejo de nuestras propias experiencias, de nuestros amores, de nuestras pérdidas, de nuestras esperanzas. Y un regalo así, un gesto que evoca el pasado, que celebra el presente, que quizás insinúa un futuro, solo amplifica esa conexión que hemos sentido con ellos. Podemos suponer, y es una suposición basada en la calidad de su trabajo y en la forma en que se han presentado ante el público, que el regalo es algo que tiene un valor sentimental profundo. Algo que encapsula un momento, una emoción, una parte de su historia que quieren preservar. No se trata solo de un objeto, sino de la historia que ese objeto cuenta. Y esa historia, la de Ande y Kerem, es una que ha cautivado a millones. En resumen, hemos desgranado la noticia del tesoro increíble que Ande supuestamente le ha dado a Kerem. Hemos explorado las posibles motivaciones, las reacciones probables y el impacto que este gesto puede tener. Hemos especulado sobre la naturaleza del regalo, siempre manteniendo la cautela ante la información no confirmada. Lo que sí queda claro es que, sea lo que sea, este regalo representa un vínculo, una historia, un momento de significado profundo en la trayectoria de dos de los actores más queridos de Turquía. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el misterioso y fascinante mundo del regalo de Hande a Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación, que les haya parecido intrigante, informativa y sobre todo, entretenida. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Gracias por dedicarme su tiempo y su atención. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Cuáles son sus teorías sobre el regalo? ¿Creen que este gesto tiene un significado especial para la relación entre Hande y Kerem? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leeré con mucho interés y emoción. Su participación es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si han disfrutado de la conversación, no duden en regalarme ese hermoso me gusta. Eso me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta y me motiva a seguir creando más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que, al igual que ustedes, disfrutan de las historias del mundo del espectáculo y de las series turcas. Cuantos más seamos, más divertido será. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento. Es gratis, fácil y nos ayudan muchísimo a crecer. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con mucho más entretenimiento. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.